Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos en una especie de continuación de aquel diálogo que habíamos iniciado cuando presentamos el libro de una historia del cine documental argentino. La idea no es hablar del libro específicamente, sino del cine, en particular, porque, bueno, eh, nos parecen a un grupo de investigadores, también a gente de la comunidad cinematográfica, que tus opiniones son importantes a considerar y tus reflexiones sobre el estado del cine documental argentino en ese sentido. Y para empezar, la propuesta para este diálogo es que tratemos de reflexionar, indagar sobre si es posible que podamos hablar de etapas en el documental argentino, como cuando uno habla de, en historia del cine universal, para decirlo así, clásico, moderno, contemporáneo. ¿Vos creés que podemos hablar de un clásico que se refiere a una época quizás institucional, ¿no? De documental institucional, otra moderno a partir de la década del 60, y hoy podemos hablar de un momento en el que se cruzan un montón de vertientes que se dieron en distintos momentos de la historia, en una especie de estado del documental contemporáneo? Antes que nada, gracias por la invitación para hablar de todas estas cosas. Y gracias por el libro, además, en principio, que es, como sabemos, el primer intento de hacer un relato global justamente de toda esa historia. Me parece que se pueden hacer siempre varias periodizaciones de distinto tipo, ¿no? Pero en términos de asimilar los periodos a los habituales en la historia del cine en general, ya ahí siempre hay como, incluso en la historia universal, ¿no? Del documental hay como un leve corrimiento en relación al cine que rápidamente ganó la ficción un terreno dominante, ¿no? Entonces, de hecho, como es sabido, suele decirse, si bien había formas preexistentes que podemos desde el inicio, incluso con los Lumière, como suele decirse, vincular al documental, recién se habla de Flaherty, Nanuque el Esquimal, o sea, estamos hablando de los años 20, ¿no? Cuando se supone que el cine clásico ya, con el nacimiento de una nación, de Gris ya está formado, en fin, hay como un desfasaje ahí. Y después, eso en términos generales, pero además en América Latina, en Argentina en particular, ya hay otro desfasaje. Si pensamos que, en general, las historias, de hecho, las historias del documental que había, o los relatos sobre el documental, siempre lo hacían iniciar con Birri y la Escuela de Santa Fe. Claro. Sí. Y se perdían todo ese momento previo que efectivamente el libro y otros estudios previos habían repuesto, pero que efectivamente hay un corte muy claro ahí, pues todo lo anterior está bastante ligado, sobre todo los años previos, a una cierta relación con la estatalidad de esos, ¿no? Y sobre todo con los gobiernos de turno, sobre todo los noticieros, que serían los que más, con los que más podemos identificar esa etapa, porque no hay documentalistas como tales, ¿no? Incluso la palabra, y la autopresentación como documentalista es mucho más tardía, porque finalmente, probablemente hasta los 70 o hasta pre-Lorán, nadie tiene una carrera documental. Se hacían cortos documentales y después se pasaba a la ficción, o iban y venían, pero no tiene la densidad en términos de cantidad de películas ni de realizadores como para pensar por eso el primer tomo, de hecho, tiene toda una amplitud mucho más, entre comillas, fácil de abarcar, en el sentido que es fácil ponerlo todo, porque es mucho menos, digamos, lo que hay básicamente hasta el siglo XXI. Entonces es como una paradoja, sí. De hecho, en un punto, ese documental no en vano arranca con el nuevo cine argentino también, o sea, Birri es una figura ahí, y la Escuela de Santa Fe, que sirve también como de bisagra para el cine en general, y en sus manifiestos también está eso. No habla solo de documental, él habla de un cine realista, nuevo, o sea, hace Los Inundados, que es una ficción, a la vez que Tire 10.
Entonces hay una concepción también general que incluye lo documental, pero con una fuerte impronta neorrealista también, ¿no? O sea que, digo, lo específico del documental no sé si estaba tan meditado en esos momentos. Me parece que es una reposición al necesitar hacer una historia. Vos fijate que la generación del 60, muchos de ellos empezaron haciendo cortometrajes documentales. Sí, claro. Y en aquel primer nuevo cine argentino, Sí. ¿no? No había como una división tan tajante entre, digamos, bueno, qué decisión tomamos estética para hacer nuestros films ya de ficción, largometrajes, contra aquellos cortometrajes documentales, Sí. ¿no? Pero a la vez probablemente el documental fuera, como siempre lo ha sido, tiene otra escala de producción. Así como el cortometraje, empezaban en el cortometraje, porque era más fácil acceder a hacer un cortometraje, también, bueno, el documental por definición requiere un equipo más pequeño, no necesitas actores, es toda una serie de cosas que, bueno, hacen que sea como una primera opción. Pero después todos, o en general, algunos van a retomar, mucho más tarde, tal vez digo, Fisherman hace Quema, Claro. y después, mucho más tarde, retoma el documental, Cohn hace Buenos Aires y nunca más hace documental, Kuhn también, que algo ahí después hacia el final, pero en el Cordobazo, digamos, participa del grupo. Toda esa ausencia ya en los 80, o sea, algo ahí, pero en ese inicio hay una vocación claramente por la ficción, pero bueno, un ingreso al mundo del cine por el documental. Pero que igual define mucho esas estéticas y esta relación con Birri, neorrealismo, la realidad, la necesidad esta de salir a la calle, que es el grito común, sea por el lado de la ficción y obviamente por el lado del documental. La gran diferencia, y por eso la particularidad de esta historia, como sabemos, es que la ficción sobrevive en las dictaduras, en los gobiernos autoritarios, y el documental no. Entonces es un serrucho la historia del documental, ¿no? Digo, es completamente abrupto el modo en que a veces desaparece prácticamente, y bueno, después pasa un periodo y vuelve a aparecer. Bueno, y hay un elemento que no hay que dejar de lado, que es la industria, el mainstream, digamos, que asociado a, naturalmente, un cine de entretenimiento y de ficción en ese punto. Sí, claro. ¿No? Que es lo que hace mantener en todos los periodos. Y sí, porque la carrera comercial de los documentales en ese momento era mucho más limitada. Entonces tenían la circulación también era más restringida, con lo cual, bueno, están más bien vinculados a universidades, instituciones educativas, fundaciones, ¿no? Y no un circuito como el del otro cine al que aspiraban esos realizadores finalmente también. Y a mí me resulta quizás más sencillo pensar etapas en el documental argentino asociadas a contextos y conflictos políticos también. Eso es la clave, me parece. Es inevitable. Me parece inevitable en países como los nuestros, donde esos cambios, no hace falta irse muy lejos, en la actualidad estamos en un momento parecido, generan inevitablemente movimientos y cambios abruptos en la producción. Que afectan incluso a la ficción, pero al documental absolutamente, ¿no? Digo, las dictaduras prácticamente lo reducen, lo aniquilan y hacen que incluso haya cambios de perspectiva dentro de eso, digo, formales y de aproximación y qué tipo de cine hacer. En el caso del documental, como sabemos, bueno, notoriamente a fines de los años 60, 70 ni siquiera el documental, la película latinoamericana más famosa de la historia es un documental, y que es La Hora del Osorno. Claramente, además, que señala ese cambio de, bueno, ya no es posible lo anterior, y más bien es alguien que, tal vez en un contexto histórico distinto, hubiera hecho ficciones, porque Pino después se la pasó haciendo ficciones hasta el siglo XXI, y que sin embargo su ingreso es, bueno, no solo con un documental, sino con ese documental, que es, bueno, una obra así magna. Absolutamente. Digamos. ¿Y vos no creés que, aparte del elemento que en las circunstancias de crisis es o se reduce la producción o se incrementa la producción del documental, son momentos en los cuales se redefinen estéticas del documental, se definen esas formas de aproximarse a lo real también, en alguna medida? Sí, estoy seguramente, porque además cada contexto histórico es distinto en todo sentido, en términos tecnológicos, culturales, etc. Entonces eso tiene una incidencia también sobre qué tipo de aproximación se hace. En ese sentido, bueno,
Lo de la hora de los como vos bien sabés, si has estudiado, digo, bueno, entre Tire 10 y la hora de los hornos, que Solana recupera Tire 10 en la hora de los hornos, pero ya es otra cosa, ¿no? De la denuncia a la militancia, ya es un cine que La presencia varía. de Tiredié en la hora de los hornos modifica de plano muchos de los planteos iniciales de Tiredié más de 10 años antes de Sí. la proyección de la Está obra. manipulado, está cambiado el montaje, hay otra cosa, y pasa de una cosa a la otra. O en todo caso, lo que para Birri mostrar alcanzaba, y de hecho alcanzaba porque fue perseguido, le fue dificultoso seguir filmando con solo señalar esa marginalidad. Sí, no llamar a la acción, o sea. Nada. Bueno, pero es que ya eso era una acción en sí misma en ese contexto, la denuncia de esa situación, pero ya 10 años después, en un contexto medio del longaniato y otro contexto político mucho más represivo y de censura creciente, bueno, está claro que la película marca un paso más allá, digamos, ¿no? Bueno, esta pobreza implica, de hecho toma las imágenes de Birri de los niños, ¿no? Y en vez de mostrar el interior del tren, que era el contraplano en la película de Birri, vemos los edificios de Retiro, el capital financiero, y como diciendo, bueno, esta pobreza, el contraplano es, bueno, aquí alguien se la está apropiando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, claro, es un paso más, porque además sale de la escena, del registro directo y va hacia otra cosa. Estás construyendo, bueno, una dialéctica y un montaje, la película es una película de montaje, en fin. Ahora, después, por supuesto, cada momento, porque el momento ese pasa también, o después vienen momentos peores, como la dictadura, etc. Entonces, bueno, cada momento histórico va reconfigurando las sucesivas emergencias del documental, porque es como muertes y renacimientos, ¿no? Es decir, bueno, se acaba y cuando renace necesariamente cambiado, porque ya el contexto ha pasado y no se puede, aunque habría que seguir filmando de distintas maneras, uno diría la hora de los hornos no pierde en algún sentido actualidad en términos de la denuncia, de la desigualdad y todo, pero bueno, ya no se puede, ni siquiera en un contexto actual, filmar esa película, digamos, pero sí, de alguna manera, reinventar, bueno, en cada momento, qué es lo que han hecho hasta hoy, y lo digo marcadamente el hasta hoy, porque hoy no sé qué está sucediendo en ese sentido, cómo va a quedar marcada esta época en el documental, si alguien está filmando esta época, etc. Pero cada momento histórico, la salida del paso de la dictadura a la democracia, incluso el 2001, digo, cada momento de crisis social es una llamada a los documentalistas o a cualquiera que de pronto descubre una vocación documental, porque también esas vocaciones documentales aparecen ahí. Digo, no quiero hablar en primera persona, pero yo jamás pensé que iba a hacer, no pensé voy a hacer documentales, no era mi idea tener una carrera documentalista, pero cuando se planteó esa primera película que hice, tenía que ser un documental. No podía sino hacer un documental. Algo que estamos en la ENERC, digamos, ¿no? En la biblioteca de la ENERC. Yo estudié en esta escuela en los 90, pero en las escuelas en ese momento, en general, tampoco se enseñaba documental, que es otro tema, ¿no? En general, hay pocos lugares o pocas materias, donde se ve los temas documentales al final del recorrido, la última bolilla que no llega nunca. En fin, entonces yo mismo, que había pasado por una escuela de cine, tuve que aprender todo prácticamente de cero, ponerme a estudiar de nuevo, bueno, o empezar a revisar esa historia, en fin. Y supongo que a muchos les pasó eso de esa manera. Hay como una especie, a propósito para ligar Tiredié, la Escuela Documental de Santa Fe y esta experiencia educativa, ¿no? Pedagógica que estás hablando, hay como una especie de desfasaje en el que una serie en la cual se adhiere a la importancia de la Escuela Documental de Santa Fe, bueno, Sí. se pondera eso, ¿no? Y por otro lado, todavía la permanencia de programas de estudio en los que se trabaja con mucha más extensión y profundidad un cine de ficción y poquitito de experimental, un poquitito de documental, Sí. o un poquitito de animación a veces también, y no, o sea, la preeminencia, la importancia de un cine de ficción que está vinculado también a una ilusión de industria que todavía es Sí. el espacio en el que nos va a dar laburo, ¿no? Sí. Pensando desde los estudiantes, ¿no? Sí.
se sostiene, ¿no? Y sin embargo, pese a eso, muchos de los que salen aún con esa formación de esas escuelas deciden hacer documental, Sí. ¿no? Es como que estudio para determinada cosa, de la cual luego voy a usar algunas cositas y lo otro, como autodidacta, me lo iré formando en la práctica, Sí, ¿no? Como la sí. experiencia que vos estás destacando. Bueno, eso en cada lugar es distinto. Ahora, además, ahora hace un tiempo a esta parte, en este siglo tan extraño, en este inicio de siglo que vino de una gran crisis y después también a la vez de una explosión de producción, de la que seguramente hablaremos después, y también de universidades, artes audiovisuales que empezaron también a crecer o a aparecer carreras en universidades preexistentes donde eso estaba en mucha mayor cantidad de la que había cuando yo estudié cine en los 90. Escuelas públicas había pocas, la de Avellaneda se había creado recién en la UBA Imagen y Sonido, y estaba esta escuela con examen de ingreso y con ciertas dificultades. Y seguramente en ninguna de ellas había espacio específico para el documental. Sin embargo, tengo que hablar de lo que sé o lo que conozco más cerca. En esta escuela, por ejemplo, algo sucedió, en el sentido de que cuando yo la cursé no había ninguna materia documental y en algún momento, hace 10, 15 años, 15 años, empezó a haber todo un área documental y se agregaron materias documentales que funcionan de algún modo en paralelo con las otras, porque efectivamente lo que pasa es que muchas de las materias que suelen darse en las carreras de ficción no es lo mismo el guión que el guión documental, la fotografía documental, que el montaje documental, en fin. Entonces requeriría realmente una especie de doble educación en algún sentido, que ni siquiera acá existe, ¿no? O sea, yo doy guión documental, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una materia específica, no hay montaje documental, que debería haberla, ya sería mucho pedir. Pero de todos modos hay realización documental, en 2 años tiene realización documental, y eso yo creo que fue, no conozco bien en qué momento y cómo se implementó, pero está claro que justamente esta siempre fue pensada como la escuela de la industria en ese sentido, y en un determinado momento quedó claro, en el post-2001, y sobre todo a partir de la quinta vía documental en 2007 del Instituto Nacional de Cine, que era la vía específica para producción de documentales, el crecimiento de la producción documental llegó en algún momento de esto que ahora será visto como una segunda época de oro por la cantidad de producción que hubo en los anteúltimos 15 o 20 años. La mitad de las películas que se hicieron en Argentina eran documentales. Eso no había pasado nunca, jamás en la historia, y además hablamos de la mitad de un montón de películas, ¿no? Con lo que podía haber 50 o más documentales por año, que antes por ahí en una década había esa cantidad. O sea, el salto es, digo, si uno hiciera un esquema gráfico, sería una línea así ascendente muy pronunciada. Y eso era una evidencia ahí de que ahí había algo que estaba faltando en términos de la preparación, porque además muchos de esos documentales son óperas primas, hechas por efectivamente estudiantes que salen y su primera experiencia es documental. No solo porque la quinta vía es la más accesible, pues la que menos requisitos pide, sino porque efectivamente como el documental requiere una producción menor, es más fácilmente producible. E incluso se parece mucho al modo de trabajo que tienen los estudiantes, por ejemplo, en esta escuela se arman grupos de trabajo y hacen tesis, ¿no? De cada fin de año tienen que hacer un corto, y eso incluye cortos documentales. Pero tal vez a diferencia de la ficción, que puede ser variable la cantidad de gente que incluya un equipo de rodaje, los equipos que se arman para hacer un documental en el ámbito escolar no es muy distinto de lo que después va a hacer profesionalmente, porque los equipos de rodaje, de trabajo sobre el documental son muy pequeños. Sí. Entonces se parece mucho a la experiencia esa que tienen en la escuela a la que pueden llegar a tener después profesionalmente, y les permite entonces introducirse de algún modo sin que sea un salto enorme, ¿no? Entonces el documental fue durante mucho tiempo, continuó un poco esa tradición de, ya no era el corto al largo de ficción, pero sí un modo de ingreso,
Y para muchos, por suerte, me parece, se enamoran del documental en ese momento y siguen después. No es que solo, algunos sí hagan un documental y después hago otra cosa, o voy y vengo, que existen en todo el mundo, en el cine, como en Herzog, digo, ¿no? Sí. Cineastas que van y vienen. Y después otros que sí empiezan a ser considerados documentalistas, pero porque ya hay una tradición ahí. Tal vez, no sé qué pensás, pero me parece que los primeros que de algún modo, más allá de Prelorán, que era como una excepción, y además, con esa historia tan particular que tiene de el exilio y qué sé yo, donde en un momento empieza a ser más conocido afuera que aquí, y además porque tenía siempre el apoyo de ciertas fundaciones internacionales, era bastante particular su producción. Pero digo, la primer carrera tal vez, o los primeros que empiezan a desarrollar una carrera como documentalistas y que pueden denominarse así, son los que surgen en la posdictadura, ¿no? Y sobre todo Cineojo, con Guarini y Céspedes, que son los que más continuidad tienen probablemente. Bueno, de hecho también Carlos Echeverría trae todo ese bagaje de estudio de Múnich, en el lugar en el cual ya empezaban a denominar como documentalistas. Y cuando surgen las experiencias de cine testimonio, viste, antes de Cineojo también, no solamente con Guarini y Céspedes, sino también con Bauer, Jean Villar, Laura Búa en montaje, ¿no? Ahí ya hay como una especie de espacio en el cual van diciendo, bueno, nosotros nos dedicamos específicamente a esto tiene una importancia, un valor, ¿no? Una función. Y con la conformación de la productora, ¿no? de Cineojo, eso ya como que se hace más patente, ¿no? Y visible. Logran darle una continuidad a lo largo de décadas, que la verdad que visto a la distancia y en ese momento... Sí, no es solamente para producir sus films, digamos, ¿no? Sino para producir films de otros directores. De hecho, en un momento donde no era tan fácil el acceso a las películas documentales, ellos también estrenaban películas, traían películas. Y editaban en VHS en un tiempo también. Sí, claro. ¿No? Sí. Respecto al caso de Prelorán que vos tocabas, bueno, es particular porque es un tipo que se va, pero que está volviendo todo el tiempo, ¿no? Y que estudia en Estados Unidos y vivió más tiempo allá que acá, ¿no? Sí. Pero antes de eso, ¿no? O en el medio, ¿no? Entre el estudio y afincarse definitivamente en Estados Unidos en los 70, trabaja en la Universidad Nacional de Tucumán. Sí. ¿No? Y ahí, de ahí son toda la mayor parte de las imágenes que conocemos de las películas de él, que luego en los años siguientes va editando, ¿no? Y va sacando films. Sí. Sigue editando imágenes aún 15 años después de haberlas capturado, ¿no? Y esa experiencia me parece que lo va forjando al mismo tiempo como un tipo de producción solitaria, digamos. Sí, ¿no? Pero solitaria también en más de un sentido, no solo porque de algún modo él hace un poco todo, como es una vieja también, si uno piensa en la cámara estilo y esa idea, la idea de que un cineasta, ¿no? Puede trabajar solo, más o menos. También me parece que es solitaria porque él se dedica, por supuesto, a ese cine etnobiográfico, en La senda de Rouge y de otros, pero que a la vez que en la Argentina de los 60, el documental empieza o eso que después se va a llamar documental y que todavía existe así de pronto como manchones y apariciones así, en una tensión muy fuerte, ¿no? De hecho, Prelorán trabaja con Glaser en un par de películas y ahí hay una discusión literal, ¿no? Que después aparece en los registros que él deja en sus diarios y cosas, que la tensión, y es una tensión que me parece muy, muy significativa de las dos derivas posibles y a la vez de por qué finalmente hoy, uno podría decir, porque en ese momento Glaser, incluso hasta mucho después y hasta los 90, no era un cineasta reconocido ni muy conocido en Argentina, y Prelorán había sido candidato al Oscar y todo, y sin embargo en el canon y de algún modo la discusión sobre esa tradición de ese documental, la figura de Glaser se agranda y la de Prelorán queda un poco más marginal, pero me parece porque Glaser entronca justamente con esa tradición que desde Birri tiene que ver con una impronta que va no solamente en el registro, sino en la denuncia, digamos, ¿no? Y el cine político, y ahí empieza a pesar, y la hora de los hornos en el medio, y de algún modo se arma
una continuidad ahí, una tradición reconocible, y el otro queda como un poco más... Totalmente, y diferenciado claramente de una tradición documentalista peronista, ¿no? Que nuestra historia del documental político lo tenía en un lugar central. Entonces aparece la figura a partir de los 90, ¿no? A partir del libro de Peña y Ballina, ¿viste? Y del rescate de los traidores, que no se había visto. Claro. Y viene la copia y empieza a circular. Yo recuerdo eso, y la película era una potencia enorme. Es una ficción, pero que tiene elementos de alguien que es documentalista. Y es muy fuerte la película. De todas maneras, si vos te fijás cuántos minutos de película tiene Glazer contra Prelorán, o contra Pino incluso, digamos, ¿no? El reconocimiento de la figura de Glazer excede por mucho eso y... Pero no solo eso, porque además lo reconocemos por películas que pertenecen al cine de la base, está firmado como un colectivo, entonces la contribución tampoco queda clara, digamos, de cuál fue de cada persona. Pero bueno, pero tiene que ver también con, obviamente, el destino de esos cineastas en muchos casos. Sí. Hubo más cineastas desaparecidos, generalmente vinculados al documental, porque eran cineastas militantes. Pero bueno, la figura de Glazer se impuso incluso sobre los otros, tal vez porque fue el que llegó por eso digo, al largometraje. Yo no sé si Los Traidores no se hubiera vuelto a ver si la figura de Glazer hubiera sido rescatada de esa manera. Me parece que la que tracciona todo eso es paradójicamente su única película de ficción, que es de Los Traidores. Que justamente genera ciertos roces en festivales que son de documental, pero que sin embargo de documental político, quieren pasarla y se pasa. Ajá. Y se discute como si fuese un documental, fíjate también, ¿no? Luego de las proyecciones, en muchos casos, ¿no? Bueno, esto era así, asá, ¿no? O sea, no se focaliza en la dramaturgia, digamos, no se focaliza en eso. Convengamos en que ahí es donde, por ejemplo, era muy necesario escribir esta historia del cine documental y trabajarlo así, pero también es cierto que hay una confluencia y un diálogo permanente entre documental y ficción, que muchas veces, incluso esto que hablamos, ni las escuelas ni las historias del cine, que en general se ocupan de la ficción y después le ponen un capítulo documental al final, tampoco la trabajan de esa manera. Pero digo, es muy evidente, de alguna manera, que todo ese cine con preocupaciones sociales tiene una impronta que podemos llamar documental. Incluso, si uno piensa, no sé, Prisioneros de la Tierra, digo, fue y la filmó en locación, lo que no era tan común en los años 30, fines. Entonces, ahí hay algo que se conecta, por supuesto, con toda la tradición neorrealista, que como que es, bueno, Birri mismo, digo, Los Tire 10 y Los Inundados son dos películas de algún modo que pueden verse juntas, la línea en indica diálogo y bueno, que hay algo que va uniendo Prisioneros de la Tierra, las aguas bajan turbias, Los Inundados, y después será Quebracho, la Patagonia Rebelde, ¿no? Sí. O sea, que haciendo un poco de fuerza, de alguna manera moviliza intereses de realizadores que no se vuelcan necesariamente a la ficción, sino al Pero además porque en estas películas de ese cine militante como Los Traidores, estaban filmadas en la época, hablaban de la época y estaban filmadas de un modo de guerrilla, justamente en el sentido de que no estaban pidiendo permisos ni nada. Y entonces están filmadas en las calles, a veces con la gente pasando, a veces con muchos actores no profesionales. Entonces la impronta, para nosotros, pasado a la distancia, es casi documental, en algún sentido. Cortamos. ¿Ya pasó media hora? Sí. Pero qué rápido que pasa. También otro elemento importante para tratar de periodizar, ¿no? Para definir distintos momentos del documental en la Argentina, es algo que a mí me resultó, particularmente en este último proyecto que hicimos, interesante, que son los momentos tecnológicos, ¿no? Las transformaciones tecnológicas, los distintos implementos técnicos que se van incorporando, se van modificando en distintos momentos de la historia. Digamos que
Naturalmente, del silente al sonoro es importante, del blanco y negro al color, ¿no? Los cambios en 8 milímetros, 16, 35, ¿no? Y el paso al video, pero también, ¿no? La incorporación de sonido sincrónico, la posibilidad de registrar sonido Sí. de forma sincrónica, y bueno, y esto, ¿no? Eliminar una de las etapas que era muy importante en el proceso, que era el del revelado, ¿no? A partir de la incorporación de video analógico, digital, ¿no? Una forma de edición muy distinta, viniendo hacia acá en el tiempo. ¿M? Pero no viéndolo en función simplemente de un abaratamiento o encarecimiento de costos de acuerdo a la diferenciación de momentos, ¿no? Sino en cuanto a la posibilidad estética, ¿no? de la generación de nuevas estéticas, de nuevas narrativas en el documental en la Argentina. Para mí eso se va de la mano con las transformaciones políticas, los conflictos políticos de los cuales hablábamos, ¿no? Sí. Sí, está claro que el momento bisagra es el paso del siglo XX al XXI. Pues nos tocó, como el título de Kubrick en el 2001, bueno, acá y en todo el mundo, ¿no? Con la caída de las torres, pero acá en particular, con todo el mundo también viendo cómo se desintegraba un país en vivo. Y paradójicamente, digo, incluso pensando en lo que pasa actualmente, pero paradójicamente el cine argentino venía un poco blindado gracias a la ley del 94. Porque, como sabemos, el cine argentino se moría. A inicios de los 90 se hacían 10 películas por año, como en otros periodos de crisis. Y bueno, sin esa ley, nada, hubiera desaparecido. Y esa ley le dio oxígeno, permitió también el ingreso de esos nuevos realizadores que van a formar parte de ese nuevo cine argentino, de ese cambio de siglo. Y después también, de algún modo, como consecuencia, esa quinta vía, que es como una nueva opción, un escalón más, pensando ya específicamente en el documental, mientras que además toda esa vía se consigue gracias a la presión de las organizaciones de documentalistas, que justamente habían ido creciendo en número en el paso del fílmico al video, primero en los 90 y después con ya la conversión al digital que se da en esos primeros años, que también es muy, muy brutal del paso de lo que era el mini DV, que todavía se grababa en cinta, era digital pero se grababa en cinta. Mi primera película se hizo así, a hoy, que se graba en tarjetas y además con la calidad de imagen excelente. Todavía toda esa transición se nota, ¿no? El paso, digamos, no tenía la calidad del fílmico. Incluso había un prejuicio en los 90 con los videos, esto es un video, no una película. Bueno, todo eso se fue como... La parte buena es todo eso se fue superando, la parte mala es la fragilidad del digital. A la vez, también como lo bueno del digital es que democratizó mucho el acceso a la posibilidad de hacer películas, pues efectivamente hay algo en el abaratamiento de los costos significativo, incluso uno diría, sobre todo en el documental, porque el gran problema que tenía el cine documental es el material virgen original y la cantidad de material que vos tenés que tirar, imprimir para llegar a la película. O sea, la ficción trabaja con tomas y a partir de un guión cerrado. Entonces, me acuerdo cuando yo estudiaba en la escuela, era como, bueno, se hablaba de la riqueza o pobreza de la producción en cuanto a cuántas tomas podías tirar de una puesta de cámara, ¿no? Entonces, el 1 a 1 significa tengo una, no tengo un tiro. 2 a 1, bueno, ya tenés una opción. Y después estaban los ricos, que era 5 a 1, ¿no? Lo que ya las producciones grandes, que, es decir, la cantidad de material, porque ese material era muy costoso, incluso en 16 milímetros. Y un documental, a diferencia de la ficción, no hay toma 1, sino que todo es nuevo. Y por lo tanto, la relación entre
la duración final y el uso de, no sé, el minuto documental en relación a la cantidad de material que tenés que tirar para llegar a ese minuto es enorme, es mucho mayor si vos querés hacer una buena película que en relación a la ficción, digamos, ¿no? Y entonces eso era, el material de costo de base era un factor de un peso determinante, mientras que saltamos a hoy, que se usan tarjetas en una cámara que tienen el costo de la tarjeta, nada, o sea, el costo es cero. Entonces, la diferencia es abismal y por eso hoy, por supuesto, a veces incluso exageradamente, se filman, no sé, 500 horas para hacer un largometraje. Estamos hablando de eso hubiera sido, imagínate, un filme que es imposible. Entonces, la dimensión de ensayo y error cambia abismalmente en ese sentido. Creo que tiene más que ver con eso en ese sentido, más allá de los resultados, pues, digamos. Los resultados creo que, digo, en la calidad de las películas, como siempre, tiene que ver con la cantidad de películas que se hacen, inevitablemente. O sea, a mayor cantidad, digamos, vos vas a tener seguramente, no sé, de 100 películas, 10 buenas, y si se hacen 10, bueno, es difícil que se hagan 10 buenas, digamos, ¿no? Es una cuestión casi estadística. Entonces, la posibilidad también de ampliar esa base de producción fue importante para que, bueno, eso se ve muy claramente en el segundo tomo de la historia, porque ahí ya estamos en ese momento en el que, bueno, la cantidad de películas es inabarcable. En el primer tomo prácticamente está todo lo que se filmó, y en el segundo ya implica una selección, ¿no?, de ese material, bueno, con las dificultades que tiene cualquier selección, y a la vez hay otro problema, uno podría decir, asociado a eso, que es se empiezan a abrir toda una serie de temáticas y de miradas que es más difícil de subsumir en alguna línea general. Si bien yo igual creo que hay algunas en este siglo y que las podemos plantear, pero digamos, hay una ramificación de temáticas que lo hacen también inabordable en ese sentido. Es difícil como resumir todas esas líneas en, bueno, algún tipo de título general. Sí, adhiero a eso. También aparecen nuevas líneas, para seguir con tus términos, que son únicas en la historia, de aparición en el siglo XXI, pero al mismo tiempo lo que encontramos haciendo esta investigación es que también hay un montón de espacios en sombra que fueron invisibilizados en el pensamiento teórico sobre la historia del documental en la Argentina, ¿no? Una serie de films etnográficos, más experimentales también, algunos vinculados a biografías de artistas. Por ejemplo, todo el corpus que fue financiado por el Fondo Nacional de las Artes, que fueron alrededor de 15 años que funcionó ese fondo de fomento al cortometraje. Sí. Hubo festivales también en los cuales participaron esos films y fueron premiados. Bueno, no está tan presente, o no estaba tan presente en los estudios hasta este momento, ¿no? Y por otro lado, las producciones realizadas en universidades nacionales, ¿no? Sí. Que no son solamente de films científicos del estilo de los primeros de Prelorán allá en Tucumán, sino de unas búsquedas sociales y de reflexión también, ¿no? Sí. Es que es cierto que en el siglo XXI las temáticas se expanden un montón y aparecen nuevas líneas, pero a veces solíamos ver con una visión un tanto sesgada lo realizado de los 90 para atrás, ¿no? Pensando que estaba lo político y ahí saltaba Birri, saltaba Cine Liberación, saltaban algunas corrientes, o Prelorán, decía etnográfico Prelorán, pero no era el único Prelorán tampoco, ¿no? Y hay mucho más. Lo que pasa es que, claro, no tuvo circulación. Bueno, ahí es donde hay parte de responsabilidad en esas instituciones también. Como en general, digo, no se salva ninguna, no es solo por el Fondo Nacional de las Artes, el mismo Instituto de Cine produce películas y después no solo no las difunde a lo largo del tiempo, sino que no tiene
una cinemateca, no digo, la tiene en la ley, en los papeles, pero no existe una Cinemateca Nacional que preserve y ayude a que estudiantes, investigadores y público en general puedan acceder a esos materiales. Entonces, hay un problema generalizado en ese sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ir y rastrear y buscar, y queda todo una especie de reservado a ese nicho de los investigadores o interesados en el documental. Y bueno, por eso es tan importante. De hecho, que no haya habido antes una voluntad de establecer una historia general del cine documental en Argentina también es significativo. Ha habido estudios, siempre vos los has hecho y otros también, digamos, de ciertos momentos históricos, pero una voluntad de una mirada general faltaba, digamos, ¿no? Y tuvimos que esperar hasta ya entrado el primer cuarto del siglo XXI para tenerla. Entonces, bueno, vamos tapando baches como se puede. En un momento además muy complejo, porque como no hay una cinemateca, no solamente se va a perder el fílmico, que tiene más posibilidades incluso de sobrevivir en una lata perdida, enterrada en algún lado, que todo lo digital y todo ese universo de cine documental hecho en digital, que es mucho más frágil y que nadie está pensando en esa conservación. Totalmente. Asociado a esto, a la ausencia todavía de una Cinemateca Nacional, está el hecho de que estamos hablando de muchas experiencias cinematográficas de las que ya no tenemos ni un fotograma. Porque, bueno, buscamos en archivos y encontramos algunos de los producidos hace 50, 60, 70 años, de los cuales podemos analizar la estética, el laburo narrativo que tienen demás, ¿no? Pero no de muchos solamente los reponemos por escritos de prensa. Sí, claro. Pero uno pensaba que eso pasaba con el cine mudo argentino nada más. No. Yo, hablando de una experiencia personal y uniendo todo también, porque el Fondo Nacional de las Artes en la época de los 90, con Claudio España a la cabeza, sacó una serie de grandes tomos de historia del cine argentino. Y después, en algún momento, hubo la intención de sacar 2 más, con, bueno, el cine justamente que llegaba hasta este siglo. Digo, lo sé de primera mano, porque yo participé, o sea, yo había escrito un texto sobre el cine documental, vos también. Bueno, esos tomos nunca salieron, se diagramaron todo, existen, digamos, digitalmente, y ni siquiera se han compartido digitalmente, pero nunca fueron editados. Y en esa investigación que me tocaba a mí, que eran los primeros años, los primeros 2000 de cine documental, que incluso estaba hablando de hace 10 años, ¿no? Que no estaban tan lejos tampoco, y algunas de esas películas yo ya no las podía encontrar. O sea, no estamos hablando del cine del pasado, estamos hablando de un cine hecho muchas veces en condiciones fuera o dentro del instituto incluso, pero fuera del instituto, por documentalistas independientes, en video, de las que no habían quedado rastros. Sí, o en todo caso sí, rastros de que uno sabía que esa película existía porque figura en algún lado, pero después en la voluntad de ir a buscar la película y encontrarla, esa película está virtualmente desaparecida. Y estamos hablando de un cine reciente. Yo creo que en esa ventana entre que, aunque ya podemos perder las esperanzas, exista una Cinemateca Nacional trabajando, y todo ese momento, no es que solo vamos a estar perdiendo las viejas películas, sino que literalmente el cine que se está haciendo se va perdiendo muy rápidamente también. Va a ser una tragedia para... Sí, es algo que a veces no reflexionamos por lo que tiene el digital, ¿no? Bueno. Pero que a veces se va a perder quizás más rápidamente de muchas otras cosas que tenían un soporte no material. Ahora, esta profusión de contenidos, de distintas temáticas que tenemos hoy, ¿vos la ves también en una profusión de distinto uso de recursos, como uso de voiceover, testimonio, preeminencia en uso de material de archivo o no tanto, o registro directo de observación, digamos? ¿Vos encontrás que a veces se descansa más en unos que en otros, o que, bueno, justamente esta variedad de temáticas y de modalidades indican también una variedad de aproximaciones a lo real? Bueno,
Es difícil decirlo porque ni siquiera uno pudo ver todo, la cantidad que hay, pero efectivamente el libro ayuda a tener un panorama porque mucha gente contribuyó a hacer esa selección y entonces uno leyéndolo puede decir, bueno, qué vio y qué no y qué se dice, qué queda fuera inevitablemente, que uno puede haber visto o no. Me parece que hay de todo en ese sentido. Por supuesto hay subgéneros casi agotados, como el documental subjetivo, en fin. Lo que me parece, de todos modos, que uno puede ordenar toda esa dispersión en una problemática muy concreta, en relación a la tradición en el cine documental argentino, me parece a mí. Y es que todo esto que veníamos hablando antes, de un cine urgido por el presente y por la intervención, y por la denuncia, o por, digamos, tratar de tomar el pulso del presente, eso llega hasta 2001. 2001 es como el momento paradigmático donde eso sucede. Igual cuando uno va a contar tanto las ficciones como documentales sobre 2001, no hay tantos como uno podría imaginar, ¿no? Uno diría, bueno, hay decenas. No. Pero a partir de eso, uno podría decir, se abre una puerta en la cual hay una continuidad ahí en ese impulso de algún modo de registro que la facilidad del digital va a fomentar. Y sin embargo, tengo la impresión, habría que hacer un estudio también cuantitativo, viendo la cantidad de documentales que tenemos registro y sus temáticas, ¿no? A qué apuntan, que paradójicamente esa facilidad y esa amplitud en el registro no ha derivado necesariamente en un cine documental que mayormente apunte a un registro del presente. Curiosamente, me parece que mayormente ese cine apunta a la otra dimensión del documental, que es el trabajo sobre el pasado. Pero me parece muy curioso, porque digamos, el presente en Argentina nunca deja de ser dramático y tiene una necesidad de ser registrado y pensado, que eso que era casi uno diría la tradición central de ese cine documental moderno, de Pirri para acá, o sus highlights, sus grandes momentos, ahora Los Hornos, o todas esas películas, o incluso Memoria del Saqueo del mismo Pino, en fin, que fue tal vez paradójicamente el que más consistentemente trabajó toda su última etapa, es un registro del presente y las problemáticas, porque a partir de 2001 solo se dedicó al documental hasta su muerte y filmó una decena o más de películas documentales. Digo paradójicamente porque ya era un señor mayor y los jóvenes, en cambio, parecían más interesados en el pasado. Incluso si uno piensa en los herederos de ese llamado cine militante o cine político, que muchas veces estaban más mirando a su propio pasado, a esa militancia del pasado, a los 70, y no a su propio presente, como sí hacían esos documentalistas. Ahí yo creo que hay una especie de paradoja muy fuerte, y por eso también, como decía al principio, me pregunto, ¿quién está registrando el presente en este momento, ¿no? Bueno, viniendo a este presente, este contexto 2025, para ponerle un número de año, nos da la impresión que este estudio que hemos hecho del documental en la Argentina llegó hasta el 2024, ¿no? Y cortamos ahí justo cuando estamos entrando en un periodo de bisagra, ¿no? Sí. Algunos creemos esto. Está claro. Para la producción no solamente documental, sino cinematográfica o incluso artístico-cultural en la Argentina. Sí. Entonces, resulta medio complejo todavía evaluar, me parece, o quizás no tanto, quizás vos tengas un poco más claro el panorama del estado actual y las perspectivas que puede llegar a tener el documental en la Argentina, ¿no? Quedará claro en los próximos años, bastante pronto dentro de la larga historia, digamos en 2, 3, 5 años, cuando, por un lado, lo que se está produciendo es como todavía tiene el envión del pasado y ahora, en términos del instituto y la producción más grande, más industrial, pero también documental, es menor. Pero en esas épocas también apareció el impulso siempre del cine independiente, justamente. En momentos de crisis es donde aparece y hoy es más fácil para ese cine, justamente porque no necesita el fílmico, porque hoy con un teléfono se puede hacer una película. Y a la vez uno tiene la impresión de que, como en muchas otras áreas, la facilidad de acceso a las películas y todo no implica que la gente vea más películas. Me refiero a los estudiantes de cine, sobre todo.
Entonces, a mí me parece que hay algo ahí, hay un músculo que se perdió en algún momento, de los 90 para acá, o habría que rastrear, digo, ese músculo del registro del presente, de la posibilidad de el salir a la calle, el registro, el tratar de estar en ese presente, de conectar con ese presente y absorberlo y tratar de pensarlo a través de las imágenes. Hoy es como que la facilidad de registrar, subir a las redes, se va la energía ahí, de todo el mundo, no solo los cineastas no sé dónde están. Lo veremos realmente en los próximos años, pero ya uno puede evaluarlo tal vez si uno piensa cuál fue el registro de este siglo XXI en el documental. Y algo de eso está en el libro, o está o no está, en el sentido del propio presente y las propias dinámicas de ese presente, porque efectivamente es muy clara las divisiones en ese sentido políticas de este cuarto de siglo, entre esos primeros años del post-2001, eso que se llamó kirchnerismo como un tiempo largo. Después claramente hay un corte con el macrismo y hay un montón de continuidades con este presente, incluso en el ataque al cine argentino, que empezó en ese momento y ahora se ha propagado, como que parte de esa batalla cultural, un ensañamiento con el cine argentino en particular. ¿Y eso dónde está? En las no solo en los documentales, a veces incluso tal vez aparece más en ciertas ficciones muy populares, digo, ese malestar del presente y esas cosas que hoy podríamos ligar con una película como Homo Argentum, o Relatos Salvajes, pero que cuando uno piensa en términos de documental, no sé si están. De hecho, yo en la última que percibo algo importante, y no recuerdo, creo que no está en el libro, que es La Hora del Lobo, de Natalia Ferreira, una película cordobesa, un cortometraje cordobés, hecho, no me acuerdo si en 2016, cuando fue una huelga policial en Córdoba y una noche de caos, donde se supone que un montón de gente se salía a robar y los vecinos se organizaron. Y la película está hecha con material filmado, con teléfonos y después con entrevistas que le hace esa gente que grabó, que participó de esos actos. Y hay todo un clima de microfascismo y de violencia a flor de piel, que hoy es mucho, uno diría, más presente en ese momento, y que la película está capturando y entendiendo algo de, hay un cambio de época, hay un cambio de clima, hay una derechización en el aire de esa sociedad, de una manera muy impresionante. Es una película muy sencilla, justamente, es una película de un estudiante, es un trabajo final de un estudiante, no tiene grandes recursos, pero no lo necesita porque logra con esa sencillez de usar ese material que estaba subido en YouTube, pero lo rescata y lo pone en orden, entrevista a esa gente y arma con eso un relato de una potencia que, digo, si uno tiene que pensar en películas posteriores que capturen eso, me cuesta encontrarlas. En Al Borde de César González algo hay, realizada también en el momento del balotaje, ¿no? Sí. O sea, como un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir en el país en el devenir de los años posteriores, ¿no? Pero sí, cuesta pensar en ese sentido, ¿no? Nosotros tratamos de evitar pensar solamente en los films, porque al ámbito del documental en la Argentina también lo hacen los festivales, ¿no? Las formas de circulación que se dan esos films, pero también la crítica o la investigación en cine y las publicaciones, ¿no? En algún punto hacemos el esfuerzo, ¿no? Algunos de tratar de fortalecer los vínculos entre estas distintas áreas, pero pareciera que hay a veces una especie de incomunicación, ¿no? Algunos problemas de comunicación que existen por un parte con la crítica, entre quienes estudian cine desde las universidades, los realizadores, ¿no? Los festivales, y ahí es como, a veces cuesta un poco sentirse como parte de un conglomerado, digamos, de gente que están esperando lo mismo, apuntan a un mismo lugar también, ¿no? Eso ¿ves algo de eso? Históricamente así, me parece que siempre ha sido un poco así. Y que para mí el símbolo de eso es la falta de una Cinemateca Nacional, que es mucha responsabilidad también del campo cinematográfico. Que nos reúna. Exacto, literalmente. Claro. Porque no solamente la Cinemateca no es un depósito. Hoy tiene un depósito el Inca, allá algunos sabrían en qué condiciones, y ni siquiera hay un relevamiento exacto de todo lo que hay ahí, que es lo que debería ser
Lo primero que debería hacer una Cinemateca Nacional y después tratar de preservar eso. Pero además, cuando uno ve otras cinematecas, no en la francesa, en México, en Brasil, en países que tienen una tradición cinematográfica parecida a la nuestra, o incluso hay países como Chile que la tienen y tienen mucha menos tradición, efectivamente hay literalmente un edificio como este. De hecho, esta biblioteca, que estamos en la escuela de cine, pero esta biblioteca es del Instituto de Cine, Sí. idealmente debería estar en una Cinemateca Nacional, que es un espacio donde pueden ir los investigadores, los estudiantes, público en general, con microcines donde se pasan esas películas. A la vez esa biblioteca tendría un sitio que hoy sería Cinear, pero Cinear justamente no está curado ni está trabajado, subsiste, pero no está todo el cine argentino que podría estar, ni en las mejores condiciones que debería estar, justamente porque esa institucionalidad que debería unificar todo está en los papeles pero no ha sido creada, y no ha sido creada también, insisto, porque parte de ese campo cinematográfico se ha desentendido de esa preservación. Entonces, es parte de esa dificultad en el diálogo. Me parece que no se produce porque no hay... todos los sectores me parece que son responsables, pero visto desde el punto de vista finalmente de los que producen las películas, de los que hacen las películas, me parece en algún punto mucho mayor. Pues finalmente es como si no confiaran en su propia permanencia, persistencia, o que eso que han hecho no va a tener algún tipo de valor, o incluso aunque no tenga un valor, que quede de algún modo como un registro para que... Podríamos recordar una cantidad de testimonios de realizadores que destacan que son muy despelotados en cuanto al resguardo de sus materiales y no saben dónde tienen copias, no saben dónde... Pero aun cuando lo fueran, es imposible, no puede quedar esos materiales en manos del heredero que puede o no valorarlos y pueden terminar en un bolquete. Tranquilamente. Son memoria de las culturas populares argentinas, son memoria de nuestra historia, de nuestras narrativas, de nuestras formas de entendernos. O sea, y tienen que estar en una institución acorde a los intereses de la producción. Pero además, incluso en términos del sentido finalmente de que eso exista, porque alguien podría justamente, como ahora que todo está en discusión, decir, ¿para qué eso? Bueno, justamente se pone en discusión porque nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, el conocimiento del cine argentino, entre los argentinos, es escaso, pero hay que decir que también es escaso entre los estudiantes de cine, o en los propios cineastas. Entonces, ¿qué se puede esperar de ese público en general? Si el propio campo es un campo que suele desconocer su propio pasado y no valorar su propio pasado. Es una tragedia, digamos. Y eso se ha visto en la crítica, digamos, ¿no? Famosamente, la crítica de los 90, como El Amante, que no tenían idea de la historia del cine argentino, y hablaban pestes de un pasado que desconocían. Entonces, y eso se hereda también, de alguna manera. Entonces, por suerte se ha recuperado. Creo que hay parte de las nuevas generaciones, que a diferencia de la nuestra, como estudiantes de cine, tienen otra relación con ese pasado, hay un interés sobre el cine argentino, hay incluso, para el buen sentido, gente que piratea esas películas y las comparte con amor, digamos, con un amor que yo no recuerdo para nada en la época en que yo era joven estudiante, que hubiera sobre el cine del pasado. Pero bueno, sigue siendo como grupos aislados, minúsculos y una especie de pequeña corte de los milagros. Entonces, junto con esos grupos levantamos una bandera que diga nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, así también. Y nadie se salva solo, para decir otra frase cinematográfica de este año. Como para terminar de forma un tanto optimista, al menos en la esperanza de un futuro que nos encuentre unidos. O dominados. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por este encuentro. No, gracias a vos por la charla y todo lo demás.